Yo sé que este tema tan solamente vamos un poquito, como quien dice, ¿verdad? Vamos a repasar, ¿verdad? Lo que habíamos pasado las primeras clases, ¿verdad? Tan solamente vamos a un poquito nada más, también vamos a reforzar y solamente vamos a traer al recuerdo, ¿verdad?, de lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Y en algún momento lo predicábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere como persona de ti? Y hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Decíamos de que Dios quiere que, bueno, no solamente sea un hombre lleno de fe, no solamente Dios quiere que sea un hombre, ¿verdad?, que persevere, sino que al igual, ¿verdad?, como eso, ¿verdad?, como esas preguntas, alguna vez nos preguntamos y yo le decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, ¿verdad? Y prácticamente, ¿cuál es el propósito, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, cuando venimos a este lugar. Porque cuando nos vamos a la palabra del Señor en esos tiempos, ¿verdad? No le digo que era diferente, ¿verdad? Sino que había más comunión, ¿verdad? Y hoy en día, tal vez con todos los medios que tenemos, todavía no sabemos, ¿verdad? Y hay todavía, como dice, ¿verdad? No sé a qué voy a la iglesia, no sé a qué voy, no sé por qué levanto las manos, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, a veces llama la atención, ¿verdad? Yo me acuerdo y hablamos con hermanos, siempre nos tropezamos en el camino, ¿verdad? A veces en el diario vivir, ¿verdad? De hermanos de hace muchos años atrás, ¿verdad? Y todavía no saben, ¿verdad? ¿Por qué van a la iglesia? ¿Cuál es, o sea, el fin, ¿verdad?, de la iglesia, aún de congregarnos, ¿verdad? No es que venimos, ¿verdad?, solamente a cantar todas esas cosas, sino que hay mucho más si Dios quiere, pero se da de cuenta que aún, ¿verdad?, esas preguntas tan sencillas, a veces no las sabemos, ¿verdad? Como qué voy a la iglesia, o por qué levanto, o por qué tengo que orar, o por qué tengo que cantar, ¿verdad? O alguna vez, como en las redes, nos preguntan, ¿verdad? No, ¿y por qué? ¿Y por qué? Oh, ¿por qué diezman? ¿Por qué ofrendan? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Y tantas preguntas, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Según la Biblia, hay un propósito de la iglesia, ¿verdad? Y esto no solamente le hablo ya de la parte tal vez humana, ¿verdad? Sino que ya un poco más la parte espiritual, ¿verdad? Yo le decía, ¿verdad? La iglesia no son estas cuatro paredes. La palabra del Señor dice, ya no voy a habitar más en templos, dice, construidos, dice, por manos de hombres, sino dice, voy a habitar, dice, en tu corazón. Y cuando ya el día de hoy, mi hermano, venimos, ¿verdad? Ya estamos en la iglesia, como alguien, ¿verdad? Ya le conocemos al Señor, de alguna manera ya le he conocido, como alguien dice, aunque un poquito, ya sé cómo actúa el Señor, ya sé que cuando yo le pido algo en oración, ya sé que Él me responde, no le digo mañana, pero tal vez en un tiempo, ¿verdad?, que solamente Dios lo sabe y Él lo quiere, ¿verdad? Ya sé que Dios me puede escuchar, ya sé que si estoy tal vez en alguna dificultad, sé que Él me oye, pero aún esas preguntas sencillas, como le digo, a veces estamos 1, 2, 5 años y, como le digo, no sabemos todavía el ABC de la palabra del Señor, no sabemos todavía por qué venimos, y alguna vez me tropiezo con hermanos de que siguen yendo a la iglesia por costumbre, ¿verdad? Siguen yendo, bueno, porque no tienen nada que hacer, nada en la casa, o porque tal vez, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? De paso nos quedaba la feria, ¿verdad? Allá, entonces voy a aprovechar en ir a la iglesia, ¿verdad? El propósito no era ir a la iglesia, el propósito era ir a la feria y hacer un entretiempo, ¿verdad? Hasta que sea mediodía y después ya me voy, ¿verdad? Muchas veces lo tomamos así, pero la palabra del Señor nos dice por qué realmente nos congregamos, el propósito de la iglesia, ¿verdad? Y hay principios, ¿verdad? Y hay cosas que lo hacemos, lo practicamos, pero muchas veces se nos pasa desapercibido. Y una de las cosas, ¿verdad? Uno de los propósitos de la iglesia, ¿verdad? Es adorar a Dios. No, o sea, venimos a este lugar a adorar a Dios, venimos a este lugar a exaltar su nombre, venimos a este lugar a darle la gloria a Él, venimos a darle a Él alabanza, venimos a honrarle a Dios, como dice Juan, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Por eso muchas veces, ¿verdad? Cuando predicamos, ¿verdad? Eh,
como alguien dice, ¿verdad? Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otras cosas, ¿verdad? Y la palabra del Señor lo dice. Y muchas veces nos olvidamos el propósito, la esencia con la cual nos congregamos. Yo sé que tenemos que venir, tal vez lo he extrañado a la hermana, que no está mal, le digo, no está mal, porque la palabra del Señor también lo dice, que oremos unos por otros. Y qué alegría es ver, dice, a un hermano nuevamente, tal vez de tiempo, que tal vez ha atravesado dificultades. Qué bueno, qué alegría es para, no solamente para el pastor, sino para toda la iglesia. Qué lindo es volverlo a ver. Qué lindo es cuando una persona tal vez nueva viene o se reconcilia con el Señor. O sea, qué lindo es una alegría para la iglesia. Pero sabe, mi hermano, el propósito, el primer propósito como iglesia que tenemos y que venimos a este lugar es adorar a Dios. Prácticamente, si no le adoramos a Dios, prácticamente el servicio, yo le decía alguna vez, el servicio de nada sirve. Si no hay palabra en este lugar, mi hermano, el servicio de nada sirve. Todo lo que hacemos en este lugar tiene un motivo, tiene un sustento bíblico. Como yo le decía el domingo anterior en la enseñanza, le decía, todo cuando Dios, ¿verdad? Diseñó, ¿verdad? El arca, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Todo tenía un motivo, los materiales tenían un motivo, los utensilios, o sea, todo tenía un motivo, todo tenía algo, o sea, Dios no lo creó allá, a ver, por si acaso, ¿verdad? Como quien dice, a ver, como cuña, ¿verdad? No, sino que Dios todo lo creó y aún yo le decía, Dios puso tanta atención en los materiales que estaban ahí en el templo. No crea que el día de hoy, mi hermano, bueno, para Dios, pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mi hermano, claro, yo sé que Dios no se va a fijar, ay, y la cortina, ay, no, pero no por eso, ¿verdad? Si está en nuestras posibilidades de ponerlo a la iglesia en mejores condiciones, o sea, que no mucho mejor, ¿verdad? Pero Dios, una de las cosas, ¿verdad? Como puso tanto atención en el Antiguo Testamento, en el templo, no crea que el día de hoy, ¿verdad? Va a pasar desapercibido lo que yo le ofrezco, como dice su palabra. Él ya no habita, dice, en templos, sino dice que Él habita en nuestros corazones. No crea que el día de hoy, mi hermano, todo lo que hacemos, todo, aún yo le decía, ¿verdad? Y yo le decía alguna vez, ¿verdad? Alguna vez tuvimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Tuvimos, ¿verdad? Yo y el hermano sacó en plena prédica, sacó su periódico, ¿verdad? O sea, no crea que esas cosas están bien, si no están mal. Y muchas veces cuando venimos a la casa del Señor, a veces importa, aunque usted no lo crea, la forma en cómo yo estoy, como alguien dice, en cómo yo me presento. Miren algo bien singular, particular, ¿verdad? El día jueves o viernes creo que había parada militar por el aniversario de Bolivia, ¿verdad? No crea que los soldados, las personas que están ahí, no creo que en esa semana, bueno, se hayan puesto de acuerdo y hacemos eso. Eso ha tenido un proceso, un entrenamiento, han tenido, como alguien dice, que practicar día y noche. Alguna vez usted ha debido escuchar tal vez algún familiar, ¿verdad? Decir, bueno, los han chocolateado toda la noche, dice, por practicar, porque el paso, dice, no salía bien, tenían que cuadrar bien, o sea, es así. No crean, mi hermano, que todo lo que pasamos en la iglesia, ¿verdad? Y que todo lo que se hace, bueno, allá, a ver, que el pastor no ha venido, ¿verdad? Allá, a ver, le invitaremos. Puede ser una vez, puede ser, ahí alguna vez puede haber alguna casualidad. El pastor, como el día de hoy, está delicado de salud, se enfermó, y el otro pastor tal vez se fue de viaje por motivos de trabajo. Puede ser, pero no todas las veces. Y si es algo continuo, bueno, algo hay que hacer. Nos ponemos de acuerdo, bueno, lo dirigiremos esto así. O sea, si Dios puso tanto énfasis en cómo era antes, no crea que el día de hoy, mi hermano, como iglesia, todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos es un juego, es un chiste, es un pasatiempo. No lo es. Por eso alguna vez le pedimos a la iglesia, ¿verdad? Que sea reverente, no ante el pastor. Las personas, alguna vez, como yo le digo, ¿verdad? Bueno, a veces vemos tantas cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Alguna vez quisiéramos con el hermano, decimos, quisiéramos poner una cámara ahí, vamos a ver, el hermano está con su chicle, ¿verdad? O sea, no, o sea, como alguna vez yo le decía,
Yo creo, ¿cuántos han predispuesto su corazón para el día de hoy? Hemos predispuesto, hemos dicho el día sábado por la tarde, por la noche, mañana es día de culto, vamos a ir. Y uno se prepara, y uno se dice, hace las cosas a su tiempo, y como quien dice, ¿verdad? Como nuestras mamás decían cuando éramos niños, bueno, vete, dice, lúcido a la escuela, ¿verdad? De la misma manera, hay que venirse lúcido a la casa del Señor, hay que venirse, ¿verdad? Con los cinco sentidos, escuchando la palabra del Señor, hay que venirse preparado, bueno, hay que levantar en momentos de adoración, bueno, amén, hay que darle la gloria al Señor. Ese es uno de los propósitos por la cual la iglesia se reúne. Ese es el propósito por la cual el día de hoy estamos en este lugar. No se olvide, mi hermano, el propósito, el primer propósito de la iglesia es adorar a Dios. Amén. Así que yo le animo, como le vuelvo a repetir, véngase mi hermano los días domingo, véngase preparado, véngase mi hermano dispuesto, mi hermano, para alabarle al Señor. Véngase el día domingo, mi hermano, con un corazón donde usted pueda decirle, Señor, gracias por estar en este lugar. O sea, miren, tal vez hoy en día tal vez, buen día hermana, hoy en día tal vez, verdad, no hay quien nos persiga. Hoy en día tal vez el gobierno, verdad, no persiga a los cristianos, cosa que en cambio en otros países, mi hermano, los persiguen. O sea, y la tecnología avanzó tanto, mi hermano, que en países donde está prohibido el evangelio, tienen cámaras, tienen sensores donde el gobierno escucha que hay una familia que está orando, el gobierno rápidamente lo interviene y los mata. Hoy en día como país no estamos en esa condición, tenemos la libertad, pero ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que pasar, mi hermano, para que como esos países, ¿verdad? Donde los escuchan y los matan, yo creo que no tenemos que llegar a ese extremo, sino más cuando el día de hoy nuestro país y nosotros como hijos de Dios debemos venir a alabarle y adorarle al Señor. Amén. O sea, por eso, mi hermano, todo lo que hacemos en la casa del Señor no es porque un día nos pusimos de acuerdo, ya, ¿qué hacemos? Ya que solo cara, ya alabanza primero. No, sino que todo tiene un propósito, todo tiene un orden. Y cuando venimos a la casa del Señor, justamente hacemos eso. El primer propósito de venir a este lugar y de congregarnos es de exaltar el nombre, de darle la gloria al Señor. No le da la gloria a usted al Señor por todas las cosas que hizo en la semana. Le ayudó tal vez en los estudios de los hijos, le ayudó en la comida, le ayudó en el trabajo, le ayudó con la familia. Ay, Dios hizo un milagro tal vez en la familia. O sea, hermanos, hay tantos motivos para darle la gloria al Señor y a veces, como alguien dice, a veces, ¿y qué digo, verdad? No, tiene tantas cosas que agradecerle. Agradézcale por su vida, agradézcale por la iglesia porque podemos congregarnos, porque podemos reunirnos. Dele la gloria al Señor aún. Dice la palabra del Señor que no andamos por vista, sino andamos por fe. Dele la gloria al Señor de que mañana pasado Dios va a hacer algo en su vida, Dios le va a ayudar, como alguien dice anticipadamente, dele la gloria al Señor. O sea, no espere de que Dios haga el milagro y recién, ¿verdad? Y recién le dé la gloria. No, dele en medio de la prueba, dele la gloria al Señor. En medio de la prueba, cante alabanza, hónrelo al Señor. Como dice el Nuevo Testamento, vaya conmigo, por favor, a, al, al Evangelio de Juan, el capítulo 4. Ese es un texto, ese es un verso que lo conocemos todos, ¿verdad? El Evangelio de Juan, el capítulo 4. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento le vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, Dios puso tanto énfasis, ¿verdad? Y cuando leemos Primera Crónicas, ¿verdad?
cuando vemos, ¿verdad? Cuando Dios usa a Bezaleel, ¿verdad? O sea, vemos cómo Dios, ¿verdad? Les da el talento, ¿verdad? Les da el talento para que los hijos de Dios puedan, ¿verdad? Ellos ministrar al Señor, puedan hacer lo que Dios quería en el templo. Ahora, pero uno diría, pero pastor, eso era en el Antiguo Testamento. Mire, en el Nuevo Testamento, o sea, Dios le puso más énfasis. Ahora, mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el verso 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ah, o sea, no crea que en el Antiguo Testamento nos quedamos y bueno, Dios quiso así. Ahora, ¿por qué dice, verdad? La traducción, uh, vamos a ver, la traducción de la palabra del Señor, ahí tenemos varias traducciones, ¿verdad? La traducción, por ejemplo, de la Biblia de las Américas, dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice que Dios está buscando en el Nuevo Testamento? Es porque no hay, ¿verdad? Y cuando no, o como debe ser correcto. Entonces, mi hermano, miren, dice, más es la hora, viene y ahora es cuando dice los verdaderos adoradores. O sea, quiere decir que hay verdaderos adoradores y hay también falsos adoradores. Y tal vez sí le puedo decir, porque como le vuelvo a repetir, uno alza la mano y no sabe por qué está alzando, tan simplemente le ve al hermano y, ¿verdad? Bueno, alza, entonces yo, porque yo también alzo, ¿verdad? Aplaude el hermano allá, entonces yo también aplaudo, ¿verdad? Entonces son cosas, mi hermano, que el día de hoy Dios quiere que entendamos el propósito de por qué nos reunimos. Como le vuelvo a repetir, tal vez nos hemos, ¿verdad? Lo estamos volviendo a repetir, pero yo creo que es necesario porque la iglesia, como le digo hoy en día, muchas veces la iglesia no sabe a qué viene, por qué viene, dónde viene, ¿verdad? Y no sabe. Y lo que Dios quiere el día de hoy, mi hermano, es que quiera, ¿verdad? Que sepa, ¿verdad? ¿Por qué viene? ¿Por qué se congrega? O es como alguna vez, ¿verdad? A veces, ¿verdad? No crea que no me pasó también a mí, ¿verdad? He llegado en algún momento en mi vida, mi padre me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Me dijo, ¿verdad? Bueno, o sea, estás en estas opciones y bueno, algo tienes que hacer, no puedes estar así toda la vida. Cuando venimos a la casa del Señor, de la misma manera, algo tenemos que hacer. No podemos estar toda la vida sin saber lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Ya no le digo a nivel personal, sino le digo a nivel iglesia. Y cuando venimos, justamente es lo que tenemos que hacer. Cuando dice Juan, ¿verdad? Más es la hora donde los verdaderos adoradores, dice, adorarán. Quiere decir que muchas veces hay gente que no le adora, como le vuelvo a repetir. Dice, su corazón, dice, está lejos de mí, como muchas veces pasa, ¿verdad? Bueno, cantamos. Se ha dado de cuenta, ¿verdad? Hace rato le ministramos al Señor. Y uno dice, ¿y por qué repetimos tantas veces? ¿Y por qué repetimos tantas veces? Es porque creemos, como dice la alabanza, recibe toda la gloria, recibe todo el honor. O sea, le cantamos eso. Y muchas veces como iglesia no sabemos. Le vuelvo a repetir, venimos a este lugar para exaltar el nombre de Dios, venimos a darle la gloria, la alabanza, venimos a darle honra al Señor. O sea, quiere decir, mi hermano, que yo como hijo de Dios ya no llevamos, ¿verdad? Que ya no llevamos un incienso y le decimos, Señor, un holocausto, Señor, esto es tuyo, sino que ya usted, mi hermano, es el holocausto, usted es la ofrenda. ¿Cómo se presenta delante del Señor? Anoche, ¿verdad? Al irnos, ¿verdad? Después del ensayo, este mes es mes de la Madre Tierra, ¿verdad? De la Pachamama, ¿verdad? Y el 1 de agosto y el 31 del mes anterior, ¿verdad? Todo el mundo a medianoche estaba ahí. Nunca lo vi, pero sí vi unas mesas así pequeñitas, pero yo nunca vi una mesa tan grande. Tengo un vecino más allá, por ejemplo, su mesa era el tamaño de esta ventana, así literal, era el tamaño y era lleno de ofrenda. Yo vi ofrendas que estaban ahí, sí, y a veces le ponen como en un altar así. No, esta era una ofrenda desde abajo, era hasta aquí.
O sea, se imagina cómo la gente que no conoce a Dios le da ofrenda, ¿verdad?, a sus dioses, y cómo como hijos de Dios, sabiendo que Dios me salvó, sabiendo que Dios me liberó, sabiendo que Dios me libertó, sabiendo que Dios hizo tantas cosas, no puedo entender esta palabra. Y muchas veces como iglesia, por eso tenemos que saber a qué venimos. Usted vino el día de hoy en primer lugar, vino a alabarle al Señor y adorar su santo nombre. Amén. Por si tal vez alguna vez, ¿verdad? No le dijeron, no le contaron, no escuchó una prédica, nosotros como iglesia y la palabra del Señor nos dice que venimos a este lugar a darle la gloria al Señor, a exaltar su nombre. Venimos a recordar las cosas que Dios hizo. Cuando yo le cito la Biblia, cuando yo hablamos de la palabra del Señor, recordamos lo que Dios hizo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Y dice su palabra, dice que cosas mayores, dice, nuestros ojos verán. Amén. Yo le pregunto, ¿no es, mi hermano, motivo para darle la gloria al Señor? ¿No es motivo para decirle, Señor, gracias, Señor? Un día tú me salvaste, tú me rescataste. Un día tú Señor, me libraste de mis enemigos. Un día, Señor, estaba perdido. Y hoy, mi hermano, como alguien dice, podemos vivir, podemos dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Amén. Así que número uno, no se olvide, venimos en este lugar, mi hermano, a alabarla al Señor. Ahora mire lo que dice el rey David. Salmo 95, el verso 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, dice, nuestro Hacedor. O sea, se da de cuenta, mi hermano, o sea, los hombres que Dios utilizó no fue poca cosa lo que Dios hizo con ellos. Y hoy en día lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, lo que Dios te ayuda muchas veces en el trabajo, en el estudio, en el negocio, en todo, en tu vida personal, o sea, no es motivo para agradecerle. Salmo capítulo 95, el verso 6. Yo le decía, ¿verdad? David es una de las personas que nos enseña no solamente, ¿verdad?, a recordar las virtudes, el carácter de Dios, sino también a cómo alabarle. Y el rey David le dice, venid, dice, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, dice nuestro Hacedor. David sabía que él era su Hacedor, sabía que nadie lo podía rescatar, sino solamente Dios. Y hoy en día yo estoy seguro, le pregunto, cuando alguien está en problemas, ¿dónde quién recurre? ¿Dónde quién recurre? Vamos delante del Señor, ¿verdad? Ya nos olvidamos, aunque le vuelva a repetir, alguna vez yo vi, yo escuché, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, aunque usted no lo crea, yo le dije, ¿verdad? Hay pastores todavía hasta el día de hoy que siguen consultando lo que es la brujería. Yo tengo, no le digo un amigo, pero tengo un conocido, ¿verdad? Y un día me dijo, no quieres venir, decía, no quieres venir, me dijo, a hacerte leer la suerte y hacerte eso. Yo le decía, no. Y él me dijo, te vas a arrepentir. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, muchos pastores vienen aquí, muchos. David sabía, con todo lo que había pasado, problemas, situaciones, sabía quién era su Hacedor. Hoy en día, con todo lo que usted pasa, ¿sabe quién es su Hacedor? ¿Sabe usted quién le puede sacar? No le digo del problema, porque muchas veces nos enfocamos, allá dice, tengo un problema, allá, y dice, Dios me va a sacar. Y pensamos que, yo le decía la anterior semana, para Dios es un pestañazo para el Señor que Él nos pueda sacar del problema. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere enseñarle, Dios quiere tratar su vida, y eso es lo que más adelante vamos a ver. Pero Dios está buscando el día de hoy, mi hermano, como dice David, que le adoremos, que nos postremos delante de Él, que nos arrodillemos delante de Jehová, dice nuestro Hacedor. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, mire lo que dice el verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis, dice, vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios
que es vuestro culto racional. Ah, o sea, alguien puede decir, bueno, en el antiguo era así, pero ¿sabe qué? Pablo también dice a los romanos, dice que nos presentemos. Y Pablo le dice, ¿verdad? Dice, hermanos, es como les hoy, ¿verdad? Hermanos, a ver, yo les pido a ver que pongamos atención, que cuando cantemos alabanza, le cantemos con nuestros 5 sentidos, que yo sepa lo que estoy haciendo, que yo sepa lo que voy a hacer, ¿verdad? Que cuando yo esté en este lugar, bueno, si tengo que levantar, levantamos porque le alabamos al Señor. Amén. Y Pablo le dice a los romanos de la misma manera. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que te presentes delante del Señor con tu cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiere decir eso, mi hermano, que muchas veces las cosas que hacemos, aún dentro de la iglesia, hay muchas cosas que no le agradan al Señor. Por eso dice Pablo, por eso Pablo les ruega a los romanos que nos presentemos, dice, que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. O sea, mi hermano, por eso venimos a este lugar, por eso venimos, mi hermano, a congregarnos. Por eso venimos, mi hermano, a tener un tiempo de comunión con el Señor. Por eso venimos a tener un tiempo, mi hermano, de la palabra, del estudio, de la enseñanza. Un tiempo, mi hermano, de alabanza y adoración. O sea, eso es lo que hacemos. No lo hacemos por adorno, no lo hacemos porque, bueno, mire, tenemos muchas veces, a veces, como dice el pastor, ¿verdad? A veces la hora se va, ¿verdad? Pero ni hemos acabado, ni hemos empezado. Pero ¿qué podemos hacer, verdad? O sea, pero todo tiene un orden. Así como en el Antiguo Testamento Dios tenía orden, le vuelvo a repetir, Dios nunca dijo las cosas por loco o por si acaso allá y aquello allá y el candelabro adelante. Y Dios nunca, Dios sabía y hasta el día de hoy sabe lo que Dios quiere de sus hijos, sabe cómo sus hijos tienen que caminar, sabe que sus hijos, hablando de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Y no crea que a Dios se le pasó, le vuelvo a repetir. O sea, la iglesia no es un lugar de fines de lucro. Una de las cosas con las cuales, ¿verdad? Dios nos llamó. Yo le decía, ¿verdad? Y me recordaba hace tiempo atrás. Y le vuelvo a repetir, como alguna vez le dije, Dios nos dijo que íbamos a hacer una iglesia grande y poderosa. Yo le decía, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo? Yo le decía, pero Señor, esto. ¿Y sabe qué es lo que me dijo? Yo nunca les dije que iban a hacer una iglesia así. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que Dios nos dice. Cuando Pablo dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quiere decir que muchas veces, como alguien dice, ¿verdad? Habemos también falsos cristianos, que le alabamos solamente de boca, que le creemos al Señor de boca, que todo lo hacemos tal vez superficial, pero Dios no quiere, Dios no es un Dios superficial, Dios no quiere que tengamos 10 iglesias, muchas. Yo entiendo las avanzadas y muchas iglesias, pero eso es la multiforme gracia de Dios y el propósito que Dios quiere en las iglesias. Pero en el caso de nosotros, ya hablando específicamente en eso, Dios quiere que nosotros primordialmente presentemos nuestros cuerpos, dice, como sacrificio. Quiere decir, en otras palabras, como decía, ¿verdad? Dios quiere que nos presentemos de Él como alguien acepto. Como que cuando tú, ¿verdad? Llevas unas flores, ¿verdad? Y bueno, qué lindo son las flores. Usted viene a este lugar y empieza a oler las flores. Hay un aroma. Y cuando tú te presentas del Señor, el Señor quiere que de la misma manera, ¿verdad? O sea, tengas esa misma fragancia. Dios quiere eso. Y Pablo le dice a los romanos de la misma manera. Y más adelante el verso 2 dice, no te conformes, dice, no te conformes a este siglo, sino que dice, transforma tu mente, tu corazón, tu entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios
para con nosotros. O sea, quiere decir, mi hermano, que Dios quiere de nosotros todo lo mejor. Yo le decía a mi hermano, imagínese ofrecerle alabanza al Señor sin haber practicado, sin haber eso. O sea, usted cree que eso es presentarse delante del Señor, ¿verdad? Con un sacrificio, una alabanza viva, una alabanza agradable al Señor. O sea, eso no es. Y le puedo decir, tal vez desde que yo cruzo esa puerta, por eso le decía, usted tiene que disponer su corazón y tiene que estar dispuesto, preparado desde el día sábado, decir, bueno, el día domingo es día del Señor y me voy a ir a congregar y le voy a ir a alabar al Señor y voy a aprender más de su palabra y voy a ver a mis hermanos y los voy a bendecir. Eso es. No es que mi hermano venimos por si acaso, allá dice, sí, el hermano ha venido. No, o sea, todo tiene un motivo. Amén. ¿Cuántos lo creen que es así? Usted tiene que creerlo así. Y sabe que como iglesia tenemos que vivirlo. No crea, imagínese un ejemplo tal vez no, bueno, tal vez se enojan, ¿verdad? Imagínese a los hermanos de panderos aquí. O sea, no crea que ellos no practican, ellos ensayan. Imagínense, uno hace el paso y el otro está dándole ahí. O sea, no crea que eso le va a agradar al Señor. No. O sea, por eso toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación. O sea, Dios lo exigió eso en el Antiguo Testamento y Dios no lo dejó pasar en el Nuevo Testamento. Si Dios fue así con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el día de hoy Dios exige mucho más de nosotros. Amén. Por eso todo lo que hacemos aquí tiene que ser vivo, santo y agradable al Señor. Amén. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Porque tiene que saber. Y una de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que sí me gusta a mí es alabarle al Señor. Qué lindo es. Yo le digo un día Dios me enseñó, Dios me sacó de una prueba tan tremenda, pero en medio de la alabanza. Y esa alabanza, sí, sé que su base es en la Biblia, todo, dice, no te dejaré. Pero Dios usó una alabanza y me sacó de eso y me dijo, y yo voy a hacer eso. Muchas veces, a veces no es necesario de que Dios te hable, no, oh Carlos, esto voy a hacer. No es necesario, sí, eso, no es necesario. Tan simplemente, mi hermano, es que usted venga con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto y listo y nada más. Amén. Ahora, yo le digo, mire, como alguien dice, en el reino del Señor hay de todo. Olvídese de lado, olvídese del de adelante, si levanta, no levanta. Aquí lo que importa es la relación de usted con el Señor. Amén. Muchas veces, ¿por qué no levanta? ¿Por qué no ora? Sé que todos, mi hermano, sé que todos en la alabanza, cuando estamos en un tiempo de adoración, sé que todos debemos, no deberíamos, debemos de estar con un corazón agradecido, dándole alabanza al Señor, dándole al Señor, ¿verdad? Honra, dándole al Señor gloria. No deberíamos, porque deberíamos es como que si quiero o no quiero. La Biblia, le vuelvo a repetir, nunca le va a dar a elegir. Como dice, ¿verdad? Como le dijo en las tablas de Moisés, ¿verdad? El primer mandamiento, dice, adorarás al Señor tu Dios, dice, en otras palabras, dice, no te da libre a elegir, no te dice si puedes. Y muchas veces nos hemos encontrado en problemas, en dificultades, pero Dios nos dice tan simplemente, haz. No importa cómo estés tal vez gozoso, estés destruido, como quiera que estés, la palabra del Señor tan solamente te dice, hazlo y nada más. Amén. Yo no sé cómo has venido el día de hoy. Yo no sé cómo has venido, con problemas, sin problemas, pero sabes, tienes que venir a la casa aquí a adorarle al Señor en primer lugar. No es un lugar de encuentro, no es un lugar de cita, no es un lugar donde, no, eso es secundario. Aquí lo primordial con el que has venido a tener una cita
es con Dios. El que va a resolver tus problemas es Dios, no es el pastor, no es el hermano, no es nadie. Si quieres algo en esta vida, tú tienes que recurrir a Dios y Él te va a dar y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Amén. Por eso es importante, mi hermano, alabarle al Señor. Por eso es importante adorarle al Señor. Por eso Pablo le dice que nos presentemos y nos dice que nos presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La próxima vez piensa, como alguien dice, ¿verdad? Como decía el pastor hace años atrás, a veces nuestra oración dice, no pase el techo. La próxima que le alabes al Señor, piensa si tu alabanza pasa el techo. Por eso es lo que trata de decir Pablo, porque muchas veces la alabanza que le damos al Señor no pasa. Por eso dice su palabra, este pueblo dice, de labios dice, me honra, pero su corazón dice, está lejos de mí. Dios quería hombres y mujeres, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, yo le amo al Señor con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo, dice. Y Dios quiere de la misma manera. La próxima vez que le alabes al Señor, dile, Señor, yo quiero que mi alabanza, dice, pase no solamente este techo, sino pase los cielos. Y yo sé que Dios te va a escuchar, porque Él dice, se agrada de las personas que son agradecidas, que le cantan, que le adoran al Señor. Amén. El segundo propósito por el cual nos reunimos en este lugar es edificar a los creyentes. No crea, ¿verdad? Y esto justamente es de crecer juntos. Y esto es justamente lo que en este tiempo hemos hablado. Hemos hablado de la doctrina de la iglesia, hemos tenido tanta palabra en este tiempo y yo creo que la iglesia del Señor tiene que tomar en cuenta. Cuando hablamos de edificar a los creyentes, nos está hablando la palabra del Señor de que tenemos que crecer juntos, de que tenemos que aprender y enseñar la doctrina que Dios nos habla en su palabra, con el propósito de que la iglesia vaya creciendo, vaya madurando espiritualmente. Como alguien dice, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener dominio propio, pero muchas veces no tenemos dominio propio. Tenemos demonio propio, ¿verdad? Porque no nos controlamos, porque no hacemos lo que Dios quiere. Y cuando yo vengo a la casa del Señor, en segundo lugar, vengo a crecer espiritualmente. Yo le pregunto, a ver, respóndase en su corazón. ¿Cuántos han leído la palabra del Señor en esta semana? ¿Cuántos han leído la palabra del Señor en esta semana? Bueno, el silencio otorga, dice verdad, y el silencio es un no. Tiene que leer la palabra del Señor. Tiene. Le guste o no le guste, tiene que leer. No crea que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no creo que no vio la palabra del Señor. Josué 1:9 dice, antes de entrar al campo de batalla, antes de Josué de que asumiera, ¿verdad? Vaya conmigo a Josué 1:9, por favor. Y uno diría, ¿verdad? Bueno, cuando esté en el campo de batalla lo voy a arreglar, ¿verdad? Dice, bueno, cuando estemos allá. Le comento que hay cosas que no se arreglan en el campo de batalla. Hay cosas que tiene que hacerlo ya. ¿Alguien encontré? Josué 1:9. Amén. Puede leerlo, por favor. Cuando lee el verso 1, ¿verdad? Dios ya le estaba diciendo, ya le estaba preparando a Josué, ¿verdad? Ya le estaba indicando cómo iba a ser, ¿verdad? Y cuando llega, ¿verdad? Al verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces, dice, esa es la única forma, dice, en que vas a hacer prosperar, dice, tu camino. No crea que la palabra del Señor en esos tiempos, ¿verdad? No era importante, era sumamente importante. No crea, mi hermano, que el día de hoy la palabra del Señor, ¿verdad? No es importante.
Hoy en día en muchas iglesias ya no hay palabra del Señor. En muchas iglesias hay shows, ¿verdad? Hay muchas luces, hay muchas cosas que, y alguna vez le puedo decir, hay cosas que Dios nunca dijo y hay cosas que Dios no quiere. Dios quiere un corazón agradecido, Dios quiere un corazón que le ame con pasión, un corazón que le ame, pero sin condiciones. A veces le amamos al Señor ya no incondicionalmente, le amamos al Señor condicionalmente, le condicionamos, le decimos, Señor, si tú me das, voy a ir. Dios no lo va, Dios no le va a dar el gusto, por si acaso, de que le pida eso. ¿Qué le podemos pedir al Señor? Y no crea, mi hermano, hablando de la palabra del Señor, no crea que solamente eso le pidió a Josué, sino hasta el día de hoy nos pide. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Si alguien ha encontrado de lectura, por favor. Efesios capítulo 4, el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo es malo, no? El pastor está mal y lo deja leer todavía. Efesios capítulo 4, el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo uno se perfecciona? ¿Cómo uno se perfecciona? Hablando de la iglesia, hablando de la palabra. ¿Cómo se perfecciona? Leyendo la palabra del Señor. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo, verdad? Dice, toda la palabra, toda la escritura, dice, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, dice en justicia. A fin, ¿cuál es el propósito? A fin de que el hombre, no está hablando del hombre mundano el de afuera, está hablando del hombre de Dios, está hablando de la iglesia. Dice, a fin de que el hombre de Dios, dice, esté enteramente, dice, preparado, dice, para toda buena obra. No crea que la palabra el día de hoy, mi hermano, hoy en día en muchas iglesias la palabra del Señor está ausente. Hoy en día ya no hay alabanza, hay shows. Hoy en día ya no le alaban. Prefieren, verdad, demostrar, verdad, sus equipos, prefieren demostrar una y otra cosa y muchas. Pero Dios a Dios le comento que no le impresiona el talento. No le impresiona. Pero sí le impresiona con qué corazón le cantas. Dios le impresiona eso. ¿Sabe qué es lo que a Dios, qué le impresiona a Dios? ¿Qué le impresiona a Dios? ¿Qué más? Recuerda, ¿verdad? A ver, cuando hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerda la campaña del 73 más o menos que pasó en nuestro país? ¿Se acuerda? Eso fue gracias a qué? Ayuno y oración. ¿Quiere impresionar a Dios? Porque a veces le queremos impresionar a Dios con las cosas que hacemos, pero Dios nos impresiona con eso. ¿Sabe cómo puede impresionarlo a Dios? Tenga una vida de oración, tenga una vida de ayuno, tenga una vida santa, tenga una vida de lectura en la palabra del Señor. Y sabe que no solamente lo va a impresionar a Dios, sino va a ser una arma, un blanco para el enemigo. Esas cosas le impresiona a Dios. A Dios no le impresiona lo superficial, a Dios no le impresiona lo grande, lo aparatoso que puede ser. A Dios le impresiona aquellos hombres y mujeres que están a ocultas, que nadie sabe, pero está orando ahí en su hogar, que está ayunando por la iglesia, no por el pastor, sino para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, para eso. Eso a Dios sí le impresiona, a eso. Lo demás, mi hermano, no. Como alguien dice, lo demás es show nada más. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres preparados
para toda buena obra. Amén. ¿Tiene su texto de la semana? ¿Cuántos se han aprendido su texto? ¿O es necesario recordarle todos los domingos? Alguien, porque no tiene que ser, ¿verdad? No tenemos que actuar así, ¿verdad? Allá dice el pastor ha pedido texto, ¿verdad? Allá dice, esta semana me voy a aprender. No tiene que ser así. Usted tiene que leer la palabra, pida o no pida el pastor texto. Usted tiene, entonces, ¿de qué hijos de Dios estamos hablando? Y ese es el propósito de la iglesia. ¿Sabe mi hermano? El fundamento de la iglesia no son las actividades. El fundamento de la iglesia es la palabra del Señor. Eso le va a mantener años hasta que el Señor venga. Pero si usted viene por las actividades, por esto, mañana pasado se va a ir. Y Dios no quiere hijos así. Dios quiere hombres y mujeres que estén en el campo de batalla, en las buenas y en las malas, dice, y voy para adelante. ¿Y cómo puedes crecer así? ¿Cómo puedes tener ese pensamiento? Leyendo la palabra del Señor. Por eso dice Pablo a Timoteo, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir. O sea, es para eso. Lo dice mi hermano Moisés a Josué. Y el día de hoy también Pablo le dice a Timoteo. Y el día de hoy nos dice a cada uno de nosotros. El segundo propósito, mi hermano, venimos a edificarnos a este lugar como creyentes. Por eso venimos a hablar de la palabra del Señor. Un día Dios me exhortó, le comento. ¿Sabe qué me dijo? Ya no cuentes tus experiencias, ya no cuentes, dice. Habla de mi palabra, me dijo. Un día me exhortó el Señor. Ya no cuentes lo que has pasado. Eso no le sustenta, he dicho a mi iglesia. ¿Qué le va a sustentar a mi iglesia? La palabra del Señor. Eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque los primeros años no sabía cómo predicar, no sabía cómo enseñar, no sabía. Y aún los años que estábamos aquí en este lugar, igual. Y un día vino el Señor, me dijo, ya no cuentes, me dijo. Eso pasa. A eso me dijo, a eso la gente escucha a los hermanos y se le va por aquí. Pero ¿sabes qué es lo que qué es lo que va a permanecer? Dice en sus corazones, la palabra del Señor. Y yo te animo el día de hoy, mi hermano, que tú leas la palabra, que te capacites, que te edifiques. ¿Cómo vas a ser un hombre, una mujer crecida? Cierto, las experiencias nos enseñan, no nos ayudan. Las experiencias nos enseñan, aprendemos de lo malo, nos enseñan, pero no nos ayudan. ¿Qué es lo que te ayuda? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que te va a mantener firme en este camino? La palabra del Señor. ¿Qué te mantiene hasta el día de hoy? Tiene que ser la palabra del Señor y el amor hacia Él. Amén. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, Hechos 20. Mire lo que es lo que dice del Espíritu Santo. Mire qué es lo que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, dice, con todos los santificados. En otras palabras, dice, esta palabra, la Biblia que usted la tiene en sus manos, dice, ella tiene poder, dice, para edificarte y para darte herencia con todos los santificados. O sea, cuando uno lee la palabra del Señor, como alguien dice, o sea, ¿qué hace la palabra del Señor? Aparte de que te edifica, todo eso, ¿qué hace la palabra del Señor?
también, ¿sabe qué hace? Te muestra en la condición que estás. Y aparte de eso, te edifica. Por eso Pablo dice, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice que tiene, dice, poder. O sea, tú puedes leer cualquier manual, puedes leer, hoy en día han aparecido, ¿verdad? Miles de autores, ¿verdad? Hablando de que cómo puedes salir de un problema, cómo puedes hacer esto, tantas cosas. Pero, ¿sabes? No tiene poder. La palabra del Señor tiene poder para cambiarte, tiene poder para restaurarte, tiene poder para edificarte. La palabra de, pero, ¿sabe? Es cuando tú la lees. Cesado, como alguien dice, ¿verdad? Así cesado como tenemos la palabra del Señor, es un libro más. Pero cuando tú la lees, cobra efecto, tiene vida, te muestra en la condición que tú estás, en la condición actual, que el problema que estás pasando, y aparte de eso, dice, te edifica, te dice dónde estás, cómo estás, y te dice qué es lo que tienes que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. Amén. Y por último, el mandato de poder llevar las buenas nuevas. Cuando usted viene a la casa del Señor, la Biblia dice, os doy poder y autoridad, dice, y dice, lleven, dice la palabra del Señor. O simplemente Juan 3:16, ¿quién se acuerda Juan 3:16? Creo que estamos con una iglesia muda, ¿verdad? Ahora ya entiendo por qué los de adelante se sientan, ¿verdad? A ver, ¿qué más Dios nos dice? En primer lugar, venimos a este lugar como iglesia, nos congregamos para alabarle al Señor. En segundo lugar, venimos para edificarnos. ¿Y cómo nos edificamos? Con la palabra del Señor. En tercer lugar, venimos a este lugar y aunque usted no lo crea, de alguna u otra manera, ministramos el mundo. ¿Cómo ministramos el mundo? Predicando la palabra del Señor. Dice, id y predicad el evangelio, dice, a toda criatura. O sea, quiere decir, mi hermano, que desde que cuando venimos a la casa del Señor, todo lo que yo recibo no es para que yo me lo guarde, no es para que haya listo, ya, palabra, sí, es para mí, pero también es para otra persona. No creas que solamente tú eres el necesitado, no creas que tú eres el único que está pasando, como tú están pasando muchas personas más, problemas, dificultades, pero sabe, tienes que llevar las buenas nuevas. Solamente así, mi hermano, vas a cumplir el propósito que Dios tiene con la iglesia. Amén. Vaya conmigo, por favor, Marcos 16:15, lo sabemos todos, id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice, a toda criatura. Dice Mateo capítulo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, dice, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. O sea, quiere decir, mi hermano, que en otras palabras, cuando llevamos la palabra del Señor, no crea que lleva su palabra, lleva la palabra del Señor. Y cuando usted comparte la palabra del Señor, aunque usted no lo crea, hay poder en el mensaje. Hay poder. Por eso no es que allá dice, no, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? No, entréguelo al Señor ese momento y Dios va a poner palabra en su boca. Entréguelo al Señor ese momento y Dios lo va a usar a usted. Pero sabe que para ministrar, para llevar el evangelio, sí, yo sé que no tengo que hacer mis cursos de tal vez de homilética, de hermenéutica, pero mínimamente sabe qué es lo que tengo que hacer. Tengo que leer la palabra del Señor. Porque usted lee la palabra del Señor y va a tener mucho que compartir. No leyó la palabra del Señor, no tiene nada que compartir. A ver, ¿alguien se acuerda esta semana? A ver, ¿qué leyeron? Me intriga eso. ¿Alguien leyó la palabra del Señor? A ver, los de este lado. Sí, ¿alguien leyó? ¿Se acuerda un texto? A ver. A ver, enseguida, pastor. ¿Se acuerda un texto? Abigail. Abigail, no, Ailín. ¿Se acuerda? Amén. Alma mía, en Dios reposa, porque de Él viene mi esperanza.
Salmo 62. Amén. Mayra, tal vez. Entonces entonces vendrá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Hermano Gustavo. Amén. Hermano Jorge. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Amén. Hermana Luz, tal vez. Tengamos firme la esperanza, profesamos, porque Él es fiel, porque es fiel el que hizo la promesa. Hebreos 10:23. Amén. Hermana María, tal vez. Amén. Hermana Salomé. Voy a complementar, pastor. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ni se adormecerá, he aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová guardará tu salida. Tu salida, entrada y para siempre. Amén. Amén. No se preocupe, hermano. Pastor. Amén. Una advertencia que el Señor nos hace. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado luego del fuego. Apocalipsis 23. Amén. Hermana Lucy, tal vez. Cualquier cosa que pidiereis, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Está en 1 de Juan 3:22. Amén. Karen, tal vez algún texto, ¿te acuerdas? Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Sabe que mi hermano? No, como le decía hace rato, no espera que el pastor le diga, el domingo texto. No. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos, ¿verdad?, el propósito de Dios que tiene con la iglesia, le decía, es de alabarle a Él, es de prepararse en la palabra del Señor. Y yo le decía entonces, ¿cómo va a llevar eso? ¿Cómo va a compartir? ¿Cómo va a llevar las nuevas de salvación? Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, tiene poder. Y cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, estamos llevando a las personas al camino de la salvación para que todas aquellas personas gocen de lo que un día nosotros hemos gozado. Por eso yo le animo, mi hermano, no solamente hoy, sino no espere que el domingo le diga, ¿verdad? Se aprendió, sino que yo creo que como iglesia, y eso es por eso le dice, por eso tome nota en Josué 1:8-9, dice, a ver, leamos, dice, no se apartará, dice, de tu boca, dice, este libro de la ley, sino dice que de día y de noche, dice, meditarás en él, dice, y todo lo que tú hagas, dice, conforme a la palabra del Señor, dice, todo lo que emprendas, dice, en otras palabras, será de bendición. Te irá bien, dice la palabra del Señor. Hay muchas veces nos va mal. ¿Sabe por qué? No es porque Dios es malo, simplemente porque no leemos las promesas de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia preparada. Amén. Amén. Ahora el día domingo, ¿verdad? Como le digo, venga a este lugar, pero venga con un corazón para alabarle al Señor, para adorarle. Venga con un corazón, mi hermano, para prepararse en la palabra del Señor. O sea, ¿dónde es nuestro lugar de entrenamiento? La iglesia, aquí. ¿Dónde venimos a utilizar las armas? Aquí. No se olvide de llevar las buenas nuevas. Ese es el propósito de la iglesia. Y Dios quiere que lo seamos así. Y yo le animo, tan simplemente lea la palabra del Señor. Amén. Tal vez nos hemos pasado de la hora. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor lo que Él un día nos dijo. Lo que Él un día nos dijo en su palabra. No la tomemos por poco, sino la tengamos en cuenta y la tomemos, mi hermano,
y la pongamos en cuenta todos los días de nuestra vida. Incline sus rostros ahí donde está y vamos a agradecerle al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Señor, queremos agradecerte, Señor, por un día más, Señor, que tú nos das. Señor, venimos a este lugar y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las cosas, Señor, que tú has hecho, Señor, en este día. Señor, gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es tan hermosa, es tan bonita, Señor, donde podemos deleitarnos en tus promesas, donde podemos deleitarnos, Señor, aún en la exhortación. Te pedimos, Padre Santo, que tú puedas ayudarnos. Señor, que hoy sea un día bueno, un día agradable, que todas las cosas, Señor, hoy, Señor, salgan, Señor, que aún, Señor, la alabanza, Señor, suba, Señor, delante de tu presencia como un olor grato, una fragancia fresca, Señor. Te pedimos, Padre mío, que tú puedas obrar en este día. Gracias te damos por tu palabra y, Señor, gracias, Señor, como iglesia entendemos el propósito, Señor, de lo que tú quieres en nuestras vidas. Entendemos, comprendemos, Señor, de lo que tú quieres, Señor, de tu iglesia. Y, Señor, gracias por todas las cosas que tú tienes. Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en el corazón de mis hermanos y que mañana pasado, Señor, vayan dando fruto. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú puedas obrar hoy y todos los días de nuestra vida. Señor, no queremos ser la mejor iglesia, pero sí una iglesia, Señor, que camine, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu propósito, que seamos una iglesia, Señor, no niña, no una iglesia inmadura, sino seamos una iglesia donde pueda discernir, una iglesia donde pueda luchar, una iglesia, Señor, donde pueda llevar tu palabra, una iglesia, Señor, donde pueda, Señor, seguir adelante ante las acechanzas del enemigo. Padre Santo, gracias por este día y por todas las cosas que tú vas a hacer todavía. Te agradecemos en el nombre que sobre todo nombre. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.